Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Antes de empezar el capítulo, les quiero dar los resultados, pero no sin antes agradecerles a todos los que votaron. Muchas gracias por tomarse la molestia de ir a la página de internet y votar por su favorito. Así que, sin más, en el capítulo anterior, con un 50% de los votos, el ganador es el crossover de Mauricio. Así es, esa historia donde tenemos a varias civilizaciones diferentes peleando entre ellas y no es un videojuego. En segundo lugar, con un 37% de los votos, mis Random Facts. Y por último, con un 13% de los votos, el medievo o la Edad Media de Mario Alberto. No se les olvide votar en cosasinútiles.com y disfruten el capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Bueno, y bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Un miércoles más de Cosas Inútiles. Tenemos 3 invitados, de hecho. No, ya Mario Alberto se deshizo el tercer invitado. Ahí a lo mejor lo pueden escuchar de fondo. Es que está haciendo mucho ruido mi perrito. Sí, teníamos de invitado a Bruno, el perrito. Pero bueno, como es costumbre, están conmigo Mauricio. Hola, Mau. ¿Qué tal, Luis Fernando? Y qué gusto estar con ustedes en otro miércoles de Cosas Inútiles que tienes que saber. Y Mario Alberto Mave. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darle un miércoles más. Y pues les digo que estaba Bruno, el Shih Tzu de Mave, pero ya se fue porque pues se aburrió de estar en los brazos de Mave. Obvio. Puede ser. Bueno, ¿les parece si empezamos Va. con los Random Facts, Mave? ¿Qué nos tienes para el capítulo de hoy? Ahí les va. Ahora que se acerca el Super Bowl o Supertazón, dirían los españoles, les traigo algunos random facts de este tan peculiar fecha. Y es que no es un domingo cualquiera, ya que tiene la nada despreciable cantidad de 100 millones de televidentes. De hecho, el Super Bowl más visto, ¿saben cuál es? Esto está cotorro, fíjate, porque muchos dirían, pues sí, el último. No. No, él debe... Dallas contra Pittsburgh. No sé qué era. No, yo diría que el de los Seahawks contra, ¿quién fue? Los Pats, en el que perdieron así al final, bien intenso, que estaban a menos de 10 yardas de... Sí, ya, sí fue ese. ¡Qué perro, güey! Sí, mira. Sí, güey. Sí, qué perro, sí fue ese. ¿Ese fue? Ah, mira. Sí. El partido más visto en el Super Bowl fue en el 2015, donde se enfrentaron los Patriotas de Nueva Inglaterra, o los Patriotas de Brady, mejor dicho. Brady. Oye, qué mal pedo que para los Patriotas es como antes de Cristo y después de Cristo. Sí, es antes de Brady. Básicamente sí, de hecho. Antes de Brady y después de Brady. Sí, literal. Bueno, pues fueron los Patriotas contra los Seahawks. Recordarán este juego porque así como lo dijo Wisi, es cuando los Seahawks hacen un pase a pocas yardas de la zona de anotación y se los interceptan. ¿Cómo puedes hacer eso cuando tienes a The Beast? Solo empuja a todos, estás justo enfrente, nomás empuja. No, compa, yo analizo datos. Yo no sé. Si no lo recuerdan por esto, lo pueden hacer porque es cuando Katy Perry canta con unas botargas de tiburones. Ah, sí, Left Shark. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Left Bueno, Shark, pues, my favorite. Es cuando shark. sale con un león, ¿no? Sí, entra cantando la de Roar Mountain, un león. O sea, dime lo que me digas, pero nada, ya después de ese Super Bowl ya nada va a poder. No, superar. sí, pero sí hay uno más chido. Ah, sí. Ahorita platico de eso. Bueno, pues este ha sido el más televisado de la historia con 114.44 millones de personas. Por otro lado, este está chido. ¿Cuál ha sido el menos televisado? Bueno, no televisado, el menos visto. Sí, con Tampa Bay menos contra televidentes. Raiders. 2003. Tampa Bay contra los Raiders 2003. No, nadie se acuerda de eso. ¿Qué tal el de los? Bueno, pues es que casi cualquiera que estuviera Brady iba a estar, lo iban a ver, porque iba a decir el de los Patriotas contra los Eagles, pero no. ¿Cuál? El del 2007, cuando jugaron los Colts contra los Chicago Bears. Ah, pues tiene sentido. Sí, pues Qué aburrido. Sí, pues sí. No, pues sí, tiene mucho sentido. Perdona ahí a todos los que siguen a los Colts y a los Chicago Bears. Pero, muy Nice. Perfecto. Okay. Muy ad hoc a la época y a la cachucha que traigo ahorita. Así que, Uy, sí, vivo en Nueva York. Uy, sí. Sí, ya sé. Ese. Ok, bueno, ¿les parece si pasamos al tema de Mauricio? Mau, ¿qué tema nos traes preparado el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a contar acerca del holandés
errante. Para todos aquellos que vieron Nickelodeon se podrán acordar, ya sea por Bob Esponja o por la analogía que hacen de Hey Arnold en El Tren Fantasma, o bien si vieron Los Piratas del Caribe por el Capitán Davy Jones. Oye, ¿quién no era un holandés volador? Dude, si eres de Nickelodeon, por lo que me doy cuenta, ese es el de Bob Esponja. Pero bueno. O sea, el nombre original es el holandés errante, pero en Bob Esponja le llamaban el holandés volador. Es correcto. Oye, ¿y era errante de que fallaba o errante de que ponía herraduras? Sí, comienzo Ese era errante como usted lo explicó. de que erraba. O De sea, erraba. sin H. Sin H. Sí, es sin H. Es sin H, o Sí, sea, le puse pero- encrucijada a Mauricio. Sí, claro. Eso. Sí. Por Sí, eso- es obvio. Errante es que va por ahí, va sin rumbo, ¿ok? Ajá. ese tipo Ándale, de- muy bien, Mauricio. Va. El holandés errante era un capitán de barco llamado Hendrik van der Decken. Esto primero que le estoy contando, obviamente, es la primera leyenda, ¿ok? Ok. Just for you. Qué bueno, for porque your si se llama information. Davy Jones. Sí, no. Bueno, es Ok. Hendrik van der Decken, ¿ok? Ujú. Que navegaba de Ámsterdam a Batavia, que son las islas orientales neerlandesas, o sea, las Indias, como lo conocemos Ok. nosotros, y dobló en el Cabo de Buena Esperanza. Eso está al sur de África, ¿ok? Dobló. Es que me imaginé a alguien que no, mira, doblas en el cabo de Nueva Ahí Esperanza. llegas al cabo y luego das vuelta a la derecha. 3, 4 muelles. Es que si tienes que doblar porque vas todo recto literalmente y llegas allá al sur de África y ahí es donde doblas para llegar a las Indias. Si llegas al Oxxo, ya te pasaste. Ya te pasaste, compa. El problema Son es 3 que muelles para atrás. en este cabo se encuentran dos corrientes muy feroces, lo cual hace que esas aguas sean muy turbulentas y era como que el punto más complicado para todos aquellos que tenían que ir desde Europa hasta las Indias. ¿Ok? Ya. Entonces, nuestro capitán se encuentra con una feroz tormenta. Cuenta la leyenda que el holandés juró que conseguiría atravesarla, aunque tuviera que navegar hasta el día del juicio final. El diablo escuchó su juramento y le tomó la palabra. Este legendario barco fantasma sigue apareciendo en aguas del Cabo. Se dice que se materializa de repente y luego desaparece. Oh, esa es la leyenda. No, sigo con la leyenda, espera. Ah, ok. Por si fuera poco, su única esperanza de salvación era encontrar una mujer que le amara lo suficiente como para declararse fiel al holandés de por vida, pasara lo que pasara. Cereza del pastel, solo podía dejar de navegar una vez cada 7 años para bajar a tierra y buscar ese único y verdadero amor. Ah, eso está complicado. Sí, es un poco complicado. Dicen que su navío era de aspecto sombrío, de mástiles negros y velas rojo sangre, que junto a su capitán dieron lugar a la historia del legendario holandés errante. No pueden Para ser no rojo, hacer- rojo carmesí, no, rojo sangre. Sí, Rojo no de sangre. Sí, 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 obvio. no podía Sí, sí. ser rojo. un Rojo así, intenso, No, rojo, no. rojo bandera. rojo No, nación. No, rojo sangre. Que sepan que hay sangre de por medio. Sí. Muy bien, muy bien. Para no hacerles el cuento largo en esta primera leyenda, en su primer relato, el holandés, al tocar puerto, se encuentra con un capitán llamado Daland, quien le dice que su hija puede ser la mujer que había estado buscando. Por lo que el holandés promete todas sus riquezas que ha juntado a lo largo de los años de embarcación, Ok. porque no puede tocar puerto 7 años, Debe a ser cambio bastante. de solo ser presentado con su hija. El capitán los presenta y el holandés declara su amor a la dulce Senta. Así se llamaba, no me pregunten. Muy bien. Ella, al reconocerlo por las pinturas, acepta casarse con él y ser eternamente fiel. De regreso, en su puerto de origen, un antiguo pretendiente de Senta, llamado Eric, le recuerda los viejos tiempos y le el Eric. Sí, está bien padre. Sí, el Todos Eric. tienen nombres bien mamones. Sí, 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 Eric. sí. El Eric, el compa Eric. Bueno, pero es Eric con K. Ah, muy bien, bueno. Le recuerda los viejos tiempos y le ruega que reconsidere su amor por el holandés. Senta se niega y Eric la acusa de haber sido infiel al holandés en tierra, lo cual No. en secreto estaba escuchando oculto el holandés. No. Profundamente lastimado y con el corazón roto, el holandés se dispone a partir nuevamente al alta mar. Sin embargo, el profundo amor de Senta era real, por lo que ésta, decidida a salvarlo, lo sigue, mientras los demás intentan retenerla. Por fin logra escaparse y sube por la borda del holandés y profesa nuevamente su amor por el capitán. Y una vez más declara que será fiel al holandés hasta la muerte. Y lo demuestra saltando al mar para morir. Con esto, la maldición se rompe Pues y el muy barco del efectiva holandés... Su Sí, sí, amor sí. hasta la muerte, pues sí. Me muero ya. Pues sí. ¿Para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? Esto rompe la maldición del holandés y el barco se hunde con la tripulación y su capitán, dando por fin el eterno descanso al holandés y su tripulación. No, ¿y sabemos si se encontró con Senta en el otro mundo? Dicen que la novela hay una bella imagen de los dos en el mar, ya queriéndose y todo, pero Ay, qué bonito. bueno, esa fue la primera leyenda. Hay una segunda versión que es un poco más
creíble, aunque no lo es. Espérame. Entonces la tripulación fue como que, ay, pues no, sí. Es como los de... No, dude. Eso es lo más divertido. Sí. Es como La Bella y la Bestia también, que el condenado es la bestia, pero también toda la servidumbre del castillo se condena junto con él. O sea, sí, güey. O sea, sí, aquí igual. O sea, en todas las versiones que encontré de veras, la tripulación se la pela con el capitán, O sea, de eso no hay duda. Pues, no, digo, porque pues una cosa, ellos tampoco tenían descanso eterno, porque se no, llenan el barco. No. Es correcto. Y no sabemos si ellos sí podían bajar del barco o no. Bueno, en la segunda versión que les voy a contar, decían que el diablo le había dado al capitán pirata holandés Hendrik van der Decken la facilidad de que su barco fuera la nave más veloz de todos los mares, después de que el hombre le vendiera su arma en una noche de luna llena. Ningún barco podía viajar más rápido que el holandés errante. Los marineros que viajaban con Van der Decken le respetaban y temían al mismo tiempo, pero les agradaba navegar con él porque era justo en la repartición de ganancias y de tesoros, o sea, de los botines que conseguían. Además, le gustaba mucho llevarlos a prostíbulos del Caribe y otros exóticos lugares donde había mujeres de piel morena y cabellos rizados, de esas que les gustan mucho a los piratas. Su tripulación lo respetaba y lo temían, tanto por su crueldad como su forma de navegar. La última hazaña del holandés sería embarcarse de Ámsterdam a las Indias Orientales, a las que acudieron para adquirir especias, sedas y tintes que revenderían en precios más altos en su natal Holanda. De regreso a Holanda, el mar estaba sumamente alterado, lo cual había hecho que la velocidad común del holandés disminuyera considerablemente. ¿Y qué pasaba con los otros barcos que en ese momento iban más rápido que el holandés? O sea, digamos, el holandés va a cierta velocidad y luego había unos barcos que iban al 90%. Pues se encabronaba el y luego el holandés se bajaba, que los otros también se detenían, tal vez. ¿O? No. Estaba enojado el capitán. El capitán, porque había barcos más rápidos. Pues. Por esa razón, cuando estaba doblando en el cabo, decide adentrarse en una tormenta para agarrar más velocidad. Sin embargo, las aguas del sur de África estaban más turbulentas de lo que jamás había visto alguien en su tripulación. Ante una tormenta que lo azotaba y hacía que sus hombres se fueran desmoronando de miedo, el capitán por fin salió de su camarote a cubierta y dirigiéndose a los cielos comenzó a gritar: ¿Es acaso que me estás castigando por haberle vendido mi alma a tu rival? ¿Esta es la manera de retarme, castigarme y humillarme para demostrarme que eres superior a mí y que debo someterme a tu voluntad cuando lo único que quiero es regresar a casa? Déjame seguir mi camino, déjanos en paz, a mis hombres y a mí, que tengo el derecho de hacer tratos con quien mi espíritu lo desee. Tú no podrás detenerme, soy el amo de los mares e incluso el mismo diablo me tiene miedo. Malditos sean los dos, par de cobardes. Ambos se inclinan a mis pies cuando mi embarcación pasa por los océanos del mundo. Ninguna tempestad, dios o demonio podrán enfrentar. That escalated quickly. Sí. Lo voy a escribir cuando me cambie a Excel o a Telcel, güey. Cuando dirigió su vista hacia la parte inferior de la embarcación, se dio cuenta que varias decenas de aquellos piratas que llevaba consigo en cada misión lo miraban con miedo casi reverencial. Para su fortuna, las aguas se habían calmado y el holandés y su tripulación pudieron regresar a su preciada Holanda. Una madrugada, cuando la embarcación holandesa navegaba en completa calma y a buena velocidad hacia su país de origen, Van der Decken escuchó una voz en sus sueños. Como resultado de tu soberbia, estás condenado a navegar los océanos por la eternidad con una tripulación fantasma de hombres muertos que traerán la desgracia a todos los que vean su nave espectral, la cual nunca llegará a puerto ni conocerá descanso. Además, para ti y tus hombres no habrá bebida ni comida. El capitán se despierta, abre los ojos cuando su segundo a bordo lo fue a despertar para notificarle que, tal como lo tenían previsto, el puerto de su amada Holanda se hallaba a la vista. Ambos salieron para ser testigos de dicha noticia, pero conforme más se acercaban, el puerto más parecía alejarse. Ay, no. El barco viajaba a excelente velocidad y el cielo estaba despejado por completo. Van der Decken veía el puerto frente a sus ojos de manera clara, pero este se alejaba más y más y más. Nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. Las palabras resonaban en su mente, puesto que había desafiado a Dios y comenzó a sentir una angustia creciente. Las horas pasaron, la embarcación no lograba llegar a su objetivo. Cuando cayó el atardecer y después de la noche completa, los hombres gritaban de miedo, indignación y consternación. Algunos se habían arrojado incluso por la borda, desesperados por llegar al puerto, pero murieron ahogados o fueron rescatados por botes. Van der Decken sabía perfectamente que la condena en su contra se estaba cumpliendo. Pobres de los tripulantes. Sí, la neta sí. Esa es la segunda historia que tenemos. Y bueno, de todo esto, básicamente es como sabemos que las dos son muy improbables, son muy míticas, son muy leyendas. Son muy improbables. Sí. O sea, está muy cabrón. Sí, están muy leyendas. Pero ¿qué es lo que tenemos que realmente sí pudo haber pasado?
Bueno, todo apunta que dichas leyendas están basadas en Bernard Foch. Foke. Ok. Nadie pensó otra cosa. Qué bueno, menos mal. Un capitán holandés del siglo XVII que trabajaba para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, ya que su barco se llamaba efectivamente el Holandés Errante y era altamente reconocido por la velocidad con la que viajaba con su navío desde los Países Bajos hasta Java. Java es allá en las Indias. Por lo que los marineros juraban que tenía un pacto con el diablo. Por ejemplo, en 1687 viajó entre ambos lugares en solo 3 meses y 4 días. Hombre. Entregando. La verdad es que sí. Te juro por mi vida. Te juro que busqué por todos lados si estoy demasiado rápido o no, pero no, la verdad no les tengo el dato. No lo pude Bueno, encontrar. supondremos que sí. Sí, se supone que es demasiado rápido esto. Es absurdamente rápido. Vamos a decir que un mes era 1 hora de ahorita. Sí. Sí, puede Punto. ser. Esto entregando al gobernador Rikloff van Goens una pila de cartas gracias a las cuales se podía confirmar el tiempo de viaje. Con el tiempo fue tan famoso que incluso se llegó a erguir una estatua de Foch en la pequeña isla de Quipertre, que está ahí en las Indias también, cerca del puerto de Batavia. O sea, las cartas, es que me quedé pensando. Es que recogía las cartas. Iba recogiendo cartas, supongo. Ajá, en cada puerto. Y digamos que la carta más nueva que tenía de donde salió. Ajá. Confirmaba de cuándo había. 3 meses, 4 días. Es correcto. Wow. En todo caso, en alguna fecha indeterminada, a finales del siglo XVII, el barco holandés errante desapareció misteriosamente junto a su capitán y toda su tripulación, dando origen así a la popular leyenda. Lo que sí es cierto es que hasta la fecha han habido varios marineros que han jurado y perjurado que han visto a un barco que aparece por el atardecer o al amanecer después de un pequeño como deslumbrante rayo o algo por el estilo, que ven al barco y de repente ven cómo se gira y se va hacia otro lado. Es una historia que pues han contado bastantes personas, incluso reyes han dicho que ellos mismos vieron al holandés errante, y su último avistamiento tengo entendido que fue en 1941, de hecho. En el mismo cabo. 1941, sí. Eso es bastante reciente. Sí, que decían que no puede ser que sea un barco de velas aquí en el sur de África, no jueguen, o sea, por eso decían que era el holandés errante, pero pues al final de cuentas es la leyenda que se creó. Alrededor de todo esto, los científicos lo que dicen es, no manchen, son marineros que no tienen ni agua ni comida y estaban en alta mar. Sí. O sea, por favor. Te iba a decir, imagínate. Sí. También estar 3 meses en un barco, 6 meses en un barco sin agua, o sea, bueno, con agua, ¿no? Pero muy limitado, sí, pues. Y pues esta es la leyenda del holandés errante. ¿Fui yo, me perdí o nunca sale Bob Esponja? No, sí, salía junto con Jack Sparrow. Sí. ¿No escuchaste? Buscando el cofre de la muerte. Se subieron al tren con A. Arnold. Sí, me acuerdo que suben. Se suben en un tren, sí, cierto. En A. Arnold es el tren. El tren. Ese capítulo daba un chorro de miedo. Sí, daba miedo, la verdad. Pero pues es una alusión, según yo, de holandés errante, de hecho. Sí, según yo, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, después de la historia del holandés errante que no erraba, o sea, ni de fallar, sino que erraba por los mares, o más bien por el Cabo de Nueva Esperanza. Y por las Indias, supuestamente. ¿Les parece si hacemos una pausa y regresamos con el segundo random fact del Super Bowl de Mario Alberto? Va. Vámonos. Bueno, y estamos de vuelta con el random fact de Mario Alberto. Mario. Ok, continuamos con el supertazón. Como sabrán, es muy común ver los supertazones anunciados con los típicos números romanos. Sin embargo, hubo uno en particular donde no lo hicieron. ¿Saben cuál es? También está muy simpático. No tengo ni idea. Ni yo, la verdad. El 49. No, ¿Cómo por qué? El 48. Pues porque está complicado ponerlo. No. Esto es totalmente lo contrario. No, estaba muy fácil. Y no creo que sí, 84, entonces. No. El 22. Es al contrario. El Super Bowl 50, si lo pones en números romanos, es una L. Pues es una L. Entonces era el Super Bowl L. Pues sí. Entonces, como que esto hizo que los organizadores pensaran que no sería muy fácil de deducir Super Bowl L. Loser.
Pues sí. y les afectaría en el marketing. Por lo tanto, si ustedes buscan el Super Bowl 50, lo encontrarán así, con el número ordinal. No es ordinal, número Arábigo. Pues no, arábigo. número, sí, indoarábigo. Ujú. Me pregunto Super si Bowl era lo mismo 50. para el 100. Super Bowl sí. Yo creo que Pues sí sí, lo van a dejan. tener que cambiar. Yo para Nah, el 10 sí lo lo hubiera pueden hecho manejar. también, porque imagínate el Super Bowl X. O sea, No, el 10. No creo que estuviera tan popularizado el X. O el X en ese entonces. Pues sí. Sí, hasta el video. les va. Otro dato es que los artistas no cobran por el show de medio tiempo. Ah, mira, no Es sabía. decir, sí les pagan de que las agüitas y los canapés. El catering. El catering. Palabra que me Catering. enseñó, por cierto, mi amiga Daniela, que le mandó un saludo ahí de eventos, by the way. Así no cobran. Cuando O están sea, en el Super Bowl. básicamente tienes el honor de participar en el Super Sí. Bowl. Di que no te cobramos a ti. Di que no te estamos cobrando. Pagamos Sí. todo lo que tú quieras poner, pero no te vamos a pagar a ti. Sí, y además los que ayudan en los eventos, la mayoría son voluntarios. No, O sea, no los sabía. que- los que Sabía que en los están Juegos bailando Olímpicos y son todo muchos eso. voluntarios, eso sí sabía. Sí, en el Super Bowl también. Bueno, por último, para ir a la siguiente historia, a que no sabían que en una ocasión se encontraron dos hermanos como coaches o coaches. Sí, los Manning, ¿no? No. No, no es cierto. los No, No eso lo no. borres, no lo borres, Gabo. Sí, bórralo, déjalo. Gabo. Sí, bórralo. No, No, no sí, borra. bórralo, Gabo. Esto pasó en el 2013, cuando Jim Harbaugh y John Harbaugh compitieron Ay, qué bueno. dirigiendo a los 49 y a los Ravens, respectivamente. En el 2013 se encontraron dos hermanos coaches. La neta, lo debía haber visto ese Super Bowl, pero no me acuerdo de eso. Vaya, vaya. 2013. O sea, probablemente sí lo vi, nada más no sabía. O sea, no fue como que un dato que. Estábamos de intercambio. Sí, pero ya, pues allá también veía el Super Bowl. güey, o sea. No, yo tal vez no lo vi. Bueno, y les Pero tengo sí me otros, acuerdo. pero lo dejaré para el final del capítulo. Ok. De hecho, lo del Super Bowl, Mario, está muy ad hoc al tema que voy a platicar. Vaya, vaya. Bueno, más o menos. Hoy voy a hablar de una profesión atlética o deportiva más interesantes del mundo de los romanos. Obviamente ya con haber dicho eso, todo el mundo ya sabe de qué voy a hablar. No. Que los romanos, Sí, pero ¿Qué? los pues. atletas, los gladiadores, Ya. Me caen bien, sí. ¿ok? caen bien, Que durante bueno, siglos se ha mantenido como una de las profesiones tú más también a interesantes del mundo antiguo. Además de haberse vuelto un ícono de la cultura moderna al ganar el Oscar a la mejor película en el 2000, a manos de Russell Crowe, en el papel de Maximus Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de Sabía una que ibas a esposa decir eso. asesinada, güey. y juro que me vengaré en esta vida güey. o en la Sí. otra. Es bueno, güey. Vaya. Sí, está muy Así- chida esa película. Así es. Bueno, lamentablemente, como ya hemos aprendido de Hércules y Disney, la película nos mintió en algunas cosas, pero pues vamos a platicar un poco de cómo era la vida de los gladiadores en realidad o lo que sabemos ahora de la vida de los gladiadores. Ya que, aunque la película nos marcó a muchos de nosotros en la infancia, la verdad es que ha sido bastante criticada por esto mismo. En su defensa, muchos de los descubrimientos de la vida de los gladiadores vienen de Pompeya, donde se encontró, además de un anfiteatro con espacio para 22,000 personas, pinturas madre. anunciando peleas próximas en la ciudad. Así como en México, cuando vienen los tucanes del norte a tocar y lo pintan en las paredes, pues así lo hacían antes en el mundo de los romanos cuando los ¿Es en gladiadores serio? iban a pelear. Sí, se encontraron pinturas de eso, mosaicos de los más grandes gladiadores e incluso en la casa de una familia de clase alta, el póster de un gladiador en lo que parece un cuarto de un niño. O sea, Pues sean la los gente- futbolistas de ellos. pues sí, más o menos es el equivalente de hoy en día. Sin embargo, el descubrimiento que tal vez cambió bastante la percepción de los gladiadores fue la de la escuela de gladiadores de la ciudad. Sí, o sea, la verdad es que los gladiadores eran guerreros bastante entrenados. Y aunque mucha gente piensa que sus batallas eran sangrientas y se trataban de muerte, lo que en realidad era espectáculos para entretener al pueblo una tarde Sí. cualquiera. Sí, eso El tiene Pablo mucho sentido. Pan y Show. Pan y circo, sí. Se estima que de 10 gladiadores que entraban a la arena, 9 de ellos salían con vida. Sí, o sea, Ah, no la era así madre. de que todos hasta que el último sobreviva, last man standing, no. O sea, la verdad es que muchos de ellos sobrevivían. La mejor evidencia de esto son las armaduras que se han encontrado en la época de los gladiadores. Algunas de ellas llegaron a pesar hasta 20 kilos. O sea, entre casco y todo. O sea, imagínate, yo Claro. creo que el equivalente moderno sería entrar a una batalla de UFC con protección de fútbol americano. Sí, pues sí. Sí, Y se o me sea, hace todavía más. pues sí, o sea, no tiene No creo, sentido. no creo que el equipo del americano pese 20 kilos. No, No, creo que no, para nada. No, No, pero para tampoco los de la UFC no usan espadas. Entonces, unas por otras, ¿no?
Pero sí, o sea, lo que dicen los investigadores, o sea, los historiadores es que pues no tendría sentido, ¿no? Pues si vas a una pelea de cuchillos, pues no vas a llevar 20 kilos extras que te van a quitar movimiento, ¿sí? Se cree que un día cualquiera para un gladiador en el que no hubiera batalla sería el de despertarse para ir a los campos de entrenamiento, saludar a sus amigos, hacer ejercicio casi todo el día, pelear con armas de madera y después regresar con su familia. Muchos de los gladiadores lo eran de profesión, o sea, no lo hacían porque... Ya ahorita les platico un poco más, pero no es como que esta imagen que tenemos del gladiador, esclavo, prisionero que no tiene una alternativa. Espartaco, valga. O una vida fuera de la arena o de los anfiteatros. En realidad, muchos de los gladiadores lo hacían de profesión, tenían familias y ganaban dinero yendo de ciudad en ciudad presentándose en las arenas locales. O sea, así como, no sé, como músicos o como actores, los gladiadores. No, pues como peleadores, literalmente. Los peleadores de hoy en día hacen básicamente eso. Y de hecho, en Pompeya se encontraron letreros diciéndole a la gente que fueran a una ciudad que estaba a 40 kilómetros al norte para ir a ver a pelear a X gladiador. O sea, a ese nivel la gente iba a verlos. Sí. Órale. Una vez que un gladiador alcanzaba la fama, que botan de caminar 40 es que me imaginé como que iba a haber camiones, a haber carretas. Una vez que un gladiador alcanzaba la fama, podía seguir peleando para atraer a las masas y ganar más dinero, o retirarse como todo un héroe y empezar a entrenar a los nuevos gladiadores. Okay. Muchas veces estas escuelas de gladiadores, pues obviamente los maestros o los directores eran gladiadores, o sea, eran gente que había sido gladiador y que ahora ya estaban retirados. O sea, básicamente podemos decir que esa parte de que sí les daban una espadita o lo que sea, o un símbolo, un gorro frigo de que ya dejaban de ser esclavos o lo que sea, era para los que sí eran esclavos, pero sí había personas que no eran esclavos, pero lo hacían por profesión. Ajá. Ahorita vamos un poquito a platicar la diferencia entre esclavo y, o sea, bueno, la verdad es que todos los gladiadores eran esclavos. Digo, okay. Perdón. Sí, todos los gladiadores eran esclavos, pero no todos los gladiadores eran prisioneros. Va. Sí, ahorita más adelante platico de la diferencia entre estas dos. Entonces, como les digo, se retiraban como héroes y pues se ponían a dirigir las escuelas. Obviamente, y yo sé que suena bien tonto, entre más tiempo durabas vivos, más posibilidades tenías de vivir. Sí. Ya hemos hablado de eso. Sí. Esto era porque normalmente los gladiadores más veteranos se enfrentaban entre ellos en batallas de 1 a 1 o de 2 a 2, o sea, en batallas un poco más pequeñas. Obviamente ya sabían más el show, lo que les gustaba ver a la gente y entre ellos no se iban a matar. Además que era muy costoso, o sea, matar a un gladiador veterano pues significaba desperdiciar años de experiencia, ¿no? O sea, no, y de publicidad también, si ya estaba conocido, estaba colocado, dude. Sí, y entre ellos mismos no se mataban, pues no se querían matar, no les pagaban por matar a los otros. Claro. Sí, les mataban, les pagaban por el show. Entonces los más veteranos pues ya sabían, mira, cuando le pego así suena el escudo, les gusta más. Y si sobreviviste ya 5 peleas, es porque ya te vieron 5 veces, es probable que no te vayan a matar. De hecho, en una de las fuentes que estaba leyendo hubo uno que tenía 29 peleas ganadas que se estaba enfrentando a uno de 130. O sea, no mames. Imagínate quién es la carne de cañón. ¿Quién es la carne de cañón? Entonces, obviamente los más novatos, los que acaban de entrar, pues ellos eran los que los mandaban en las peleas donde había más gente para que, o sea, fuera como que más muchos contra muchos y esas obviamente eran más violentas. De hecho, incluso entre ellos mismos trataban, como ya les dije, de no matarse. En el 2019 se descubrió en Pompeya una pintura en una taberna de 2 gladiadores, ambos de ellos llenos de sangre en plena batalla, pero uno de ellos claramente perdiendo. Está sangrando el pecho y ya no tiene el escudo. Tiene su espada en la mano, pero con su otra mano está haciendo una seña levantando el dedo índice. Lo cual entre gladiadores significaba que te estabas rindiendo. Okay. Y de hecho, entre gladiadores era como que muy mal visto que si alguien se rendía, que lo mataras. Es como tapear. O sea, tapeo. Tapear. Sí, era lo mismo. Era el mismo tapeo y ya. Entonces, entre gladiadores era muy raro que después de esta seña fueran a matarlo. O sea, era como algo muy visto en cuanto a honor como gladiador. Okay. Otra cosa que no se habla mucho es sobre los árbitros. Existen varias fuentes que indican que estas batallas siempre tenían por lo menos un árbitro que se encargaba de hacer que la pelea fuera justa. La mayoría de los árbitros eran figuras públicas de la vida de la ciudad romana en la que se estaba haciendo la batalla. Y, por ejemplo, no sé, dependiendo del tipo de batalla, había batallas diferentes. Había unas que eran recreaciones de batallas históricas, había otras que esas sí eran a muerte, había otras que, o sea, había muchos hasta que se le cayera el arma. Pero dependiendo del tipo de batalla, por ejemplo, había unas en las que si uno de los gladiadores se le caía la espada, el árbitro podía detener la batalla para que agarrara su espada y siguieran peleando. Ok. No sabía que había árbitros, fíjate.
Sí, sí, había árbitros y la mayoría de ellos tenían un palito. Y con el palito se separaban los gladiadores y luego ya decían lo que tenía que pasar o la regla que se había violado y luego ya después de eso lo arreglaban y ok, ya, sigan. Y luego ya siguen peleando. Okay. Sí, sí, o sea, pues es que también tenemos que pensar que esto duró 6 siglos, o sea, no puedes mantener un deporte nomás de todos contra todos durante 6 siglos, pues tiene que haber reglas, ¿no? O sea, que duró tanto. Sí. Sin embargo, lo que sí es cierto, y como lo mencionó Mauricio, no todo era honor y gloria. A pesar de ser una profesión que mucha gente escogía, eso no significaba que fuera muy digna. Los gladiadores eran considerados uno de los peldaños más bajos de la pirámide social romana. Solo aquellos que alcanzaban la gloria y fama podían retirarse y tener una vida fuera de la arena o de algo relacionado con batallas. La mayoría, aunque no prisioneros, sí tenían un maestro y eran considerados propiedad del mismo. Sí, o sea, no eran esclavos o prisioneros, pero sí tenían un maestro y alguien era dueño de ellos, ¿sabes? Sí, o sea, eran sus escuderías, valga. Ajá, o sea, por ejemplo, si alguno de los organizadores de un evento de gladiadores quería matar a uno de ellos, solo tendría que pagar la suma que pedía el dueño y podía hacerlo. Ya. O sea, sí, tampoco era así que, ay, qué padre, me voy a... Pero, aún tomando esto en cuenta, muchos ciudadanos romanos renunciaban a su ciudadanía para volverse gladiadores. Obviamente muchos de ellos lo hacían para pagar deudas, para tratar de ganar dinero extra, comprar su libertad y salir de la pobreza. Pero los gladiadores no era como en la película nos los hizo creer, que siempre estaban encadenados y que vivían en celdas. Y no, o sea, ellos vivían una vida casi normal, o sea, salían y venían, con la diferencia de que no eran considerados ciudadanos, pero iban a su casa, dormían en su casa con su familia y regresaban a los campos de entrenamiento. Sabían que era lo mejor que les podía pasar en ese momento. Sí. Pues sí. Además, y esto le gustaría mucho a Mario, había bastantes estadísticas involucradas. El número de batallas, el tiempo que había durado en ganar la batalla, casi al estilo del fantasy de hoy en día, las apuestas iban y venían en el mundo de los gladiadores. De hecho, era tan importante como que tus récords, que algunas tumbas de gladiadores que murieron fuera de batalla que se han encontrado, tienen sus récords escritos de cuántas batallas ganaron o cuántas batallas imbatidas tuvieron. Este es el espadachín zurdo que más ha ganado el sábado fuera de playoffs, güey. Fuera de playoffs contra un no romano. Contra un galo. No. Es que Maximus era el mayor galo usando una espada de doble mano contra gente sin escudo. O sea, a mí no me vas a venir a decir. Sí, o sea, entonces había muchas estadísticas y obviamente se usaban mucho para las apuestas, ¿no? Como les dije ya, las escuelas de gladiadores. O sea, que sí. No, güey, es que estos gladiadores van a pelear en arena, güey. O sea, es distinto a la arcilla, güey. Sí, o al pasto, o a la piedra. Pues sí. O sea, todo eso se tomaba en cuenta. En teoría, de hecho, se supone que, o sea, el Coliseo de Roma tenía un mecanismo para llenarse de agua, y hacer show de barcos. Sí. O sea, bueno, las escuelas de gladiadores eran bastante famosas, así como el anfiteatro. De hecho, en la antigua Roma, el tener un anfiteatro y una escuela de gladiadores era el equivalente a tener un Walmart y un Sam's de hoy en día. O sea, las ciudades se peleaban, o sea, no sé qué se pelearan, pero una ciudad romana se consideraba ya por fin ciudad cuando tenía anfiteatro. ¿Neta? Y escuela de gladiadores. Bueno, o sea, entre el pueblo, ¿no? O sea, te digo que era como el Walmart y el Sam's. O sea. Tu pueblo ni siquiera tiene escuela de gladiador. Uy, sí, tu anfiteatro de 5,000 personas. Sí, porque los gladiadores traían no solo dinero, sino también turistas. Muchas de estas ciudades tenían que tener todo un vecindario dedicado a la gente que iba a ver las peleas. Tabernas, tiendas de recuerdos, burdeles y hoteles se llenaban de personas que iban tal vez a ver algún gladiador luchar o la recreación de alguna batalla famosa en los tiempos históricos, bla, bla. Vaya. Y aunque hoy en día muchos de nosotros no podemos entender por qué la gente durante 6 siglos abarrotaba los anfiteatros para ver personas pelear, uno tiene que recordar que en este entonces no había internet. Ándale. Yo creo que bueno, a ver. No hemos cambiado tanto, O sea, hoy en día la UFC, el box, Sí, no, y es que, pero además, yo sé que mucha gente cuando piensa en gladiadores tiene como que esta imagen de gente desangrándose y cortándose con cuchillos. Sí, yo creo que bien es eso, güey. Sí, eso es lo feo. La verdad es que no era solo una pelea entre dos personas en una arena circular. El evento era generalmente todo un espectáculo. Para empezar, había música en vivo. Sí, o sea, era bastante común que hubiera música en vivo. La música subía, bajaba, se ponía más intensa, menos intensa, dependiendo de lo que estuviera pasando en la batalla.
había veces que se componía para recrear alguna batalla histórica. O sea, siempre había ruido. Una obra de que teatro. estaba pasando. Sí, era como una obra de teatro. De hecho, los anfiteatros más grandes tenían elevadores, tenían cámaras secretas, tenían todo este tipo de cosas de las que salían. Maves acaba de imaginar un elevador. Es que era un palenque con gente peleándose. O sea, sí, o un palenque en general. Pero es que todavía más interesante, porque en el palenque pues nomás se pelean, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, podían estar peleando dos gladiadores y en eso salir un león de un elevador. Es que es lo que está un poco extraño. Nomás sí me llama un poquito de atención. Eso como que, bueno, sí, ya a veces alguien moría yo. Ok. Eso sí. Pues un poco me estás diciendo que las peleas de gladiadores se parecen más a lo que es la lucha libre que a un estilo de combate. Está chido ese ejemplo. Básicamente. Está chido ese ejemplo. Sí, o sea, llegaba el punto en el que incluso pinturas, o sea, salían pinturas desde el piso recreando como que, no sé, si estaban haciendo una batalla histórica, recreando como que el fondo de la batalla histórica y todo eso. O sea, era todo un show, era todo un espectáculo. De hecho, escritos de la época. En la... ¿Cómo se llama la lucha libre de Estados Unidos, no? WWE. Bueno, esa cosa. Hay como un güey, como un sketch de la pelea, donde hay una historia, güey. Sí, aquí el era cazar animales, pero había un también. O sea, sacaban animales, no sé, venados y salían así de que, en sus caballos a matar a los venados mientras se preparaban los gladiadores para pelear. O entre batallas también. O sea, entre batallas era, no sé, metían un jabalí y ahí entre 10 gladiadores tenían que matar al jabalí. O sea, todo eso era parte del espectáculo. Era una obra, era un espectáculo. Sí. O sea, dicen, escritos de la época dicen que ir a uno de estos eventos era como que siempre estar atento de a ver qué salía de dónde, a ver de dónde salía el gladiador. No sé, de repente estaban peleando gladiadores y salía un gladiador veterano del piso así y ahora era una de uno contra, o sea, de tres todos contra todos. Es como ver a Octagón contra Cibernético y de repente aparece Hogan de Estados Unidos. Ajá, o sea, sí, eran niveles. Vaya. Era un entretenimiento bastante bien pensado, pero lamentablemente esto fue lo que también está relacionado con la caída de los gladiadores, ya que las batallas empezaron a volver cada vez más y más caras de mantener, porque obviamente la gente cada vez esperaba más y más y más. Roma, a partir por ahí del siglo III, estaba sufriendo una de sus crisis más grandes, por lo que cualquier persona que pudiera pelear era usada para la guerra. Y además, con el crecimiento del cristianismo en el siglo IV y V, cualquier cosa que se pareciera a sacrificios humanos era castigado como pagano. Poco a poco se empezaron a prohibir las peleas de gladiadores a través de lo que quedaba de Roma y la gente empezó a perder interés hasta que en el año 438 después de Cristo, Valentiano III las prohibió por completo. Se cree que hubo batallas clandestinas por lo menos hasta finales del siglo VI, pero ya después de eso no existe ya registro de batallas de gladiadores. En el Imperio Romano de Oriente o Bizancio o el Imperio Bizantino, las batallas de gladiadores se convirtieron en carreras de caballos, o sea, de carretas de caballos. Sí. Pero sí, así fue el declive de los gladiadores, pero durante 6 siglos estos fueron la combinación entre lucha libre y el supertazón de los romanos. Órale. Sí, está cool. Interesante. Bueno, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el último Random Fact de Mario Alberto? Vámonos. Bueno, y antes de terminar, Mario Alberto, tus últimos datos curiosos del Supertazón. Claro que sí, compañera que nos siguió hasta este punto, no se va a decepcionar, ya que muchas veces pues escuché a mis hermanos aburridos. Ahí les van los random facts. Comenzamos con, ¿sabían que los jugadores reciben un premio, ganen o pierdan el Super Bowl? Ay, qué bonito. Ok, por haber jugado el Super Bowl, supongo. Yo creo. Sí, no, por llevar el uniforme completo. Por llegar a tiempo. Por no olvidar el gafet. Pues. Si ganan, reciben $83,000 y si pierden, $42,000. Aparte, o sea, eso es nomás por el Super Bowl. Mira nomás. Aparte de su sueldo y todo. Sí, no, eso es como un bono, es un bono de Super Bowl. En el Super Bowl del 2005, en Jacksonville, Florida, la ciudad previó que se quedarían sin habitaciones de hotel, por lo que trajeron a 5 cruceros que fungieron como hoteles anclados al muelle.
Mira, eso hizo Qatar también, ¿eh? ¿Dónde está? Ahora en el Mundial, sí. Había chido. varios cruceros en el puerto de Qatar y la gente se quedaba ahí. Y si usted creía que la zona VIP era reservada para el presidente de los United States, pues está muy equivocado, ya que a la fecha ningún presidente ha asistido a algún Super Bowl. ¿Ninguno? Qué raro. ¿Es en serio? Yo tampoco. Yo me supongo que es por algo de... Política, para que no... Me disculparán por el ruido que está sucediendo en este momento, pero mis carros están peleando. Muy bien. A ver, un segundo. Aquí Pero no. aceptamos el trabajo desde casa. Si los perros están, ni modo, son parte de la familia. Que salga. Ahí está, Bruno. No va a participar, pero aquí está con nosotros grabando. Pues qué sí, raro, ¿no? ¿eh? Sí, qué raro. Estoy tratando de pensar, no sé, el equivalente en México, si el presidente de México va a la final de fútbol. A ver, ni chiste. No sé. Es un buen dato. Sí, es un mandato. Porque a la final de los mundiales normalmente sí van los presidentes de los países. Sí. Por eso me llamó mucho la atención este. Pero bueno. Bueno. Ahí les va otro. En el primer Super Bowl, en el inicio del segundo tiempo, se le pidió a los Packers que volvieran a hacer la patada de inicio del segundo tiempo. Esto debido a que la NBC que transmitía el partido estaba en comerciales cuando sucedió. Ay, no, ¿en serio? Sí. No mames. Sí. Que En el no, primer vuelvan a Super Bowl. patear porque no estábamos grabando. Continuando. Eso sería un botón a verlo en vivo. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a volver a hacerlo, porque sí. Después les explicamos. Continuando con este primer Super Bowl, si usted cree que le avisan a los planes de último momento, déjenme decirle que estos se llevan las palmas, ya que la sede de este Super Bowl se decidió 6 semanas antes del evento. No manches. Sí. Su madre. Actualmente se decide con 3 años de anticipación. No manches. Sí, pues si no jueves. Pues imagínate con 6 semanas. Sí, ya sé. Bueno. Esto está chido. La única ocasión que el show de medio tiempo ha tenido más rating que el juego mismo fue... ¿Michael Jackson? Lady Gaga. ¡Qué perro, pinche Mauricio! Sí. En 1993, cuando cantó Michael Jackson. Es que es muy famoso porque sale así como de Pepsi. No, y Sí, aparte sí, aparece de repente en la cima de un peldaño, o sea, del estadio casi. Ah, sí. Sí, dude. Así empieza a cantar. Nadie sabe dónde está y es como que de repente empieza a cantar y luego está ya hasta arriba del estadio. A ver. Sí, está cool. Por último, el quarterback más viejo en ganar un Super Bowl era Peyton Manning, con 39 años. Hasta que el 2019, ¿quién creen? Maldito de Tom Brady. Quiero o no, The GOAT. Quiero o no. El papá Brady le dijo quítate que ahí voy con 41 años. Y con esto cierro mis random facts de los Super Bowl. Muy bien, perfecto, muy ad hoc. Algunas semanas, un par de semanas antes de que sea el Super Bowl. Muy bien, perfecto. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos hasta el final. Muchas gracias por seguir aquí. No olviden votar. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse? Nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos. Podemos. Muchas gracias, hasta luego.